Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo voy a pedirle a los coordinadores que hoy estén atentos, porque en la mitad del mensaje les voy a mandar un mensaje por WhatsApp que usted lo va a tener que pasar a su GPS, porque vamos a presentar el lema para el año que viene. ¿Cuál va a ser el lema como iglesia para el año que viene? Venimos hablando y hemos empezado la serie que se llama El Espíritu Santo. Déjeme tomar agua, no sé quién tomó acá, pero si tiene COVID lo bendigo en el nombre de Dios. Yo, pastor. Tiene un par de sermones. Bueno, no importa. Aunque bebieres cosas mortíferas no te hará daño, ¿no, Mauricio? Me contaban los chicos, decía pastor, y nos ofrecieron mate y tuvimos que aceptar. Y sí, hay que aceptarlo. Yo siempre he dicho, en medio de la pandemia uno no tiene que hacer locuras, tiene que saber que está en el lugar donde Dios lo ha mandado, y entonces sí, aunque bebieres y comieres cosas mortíferas no te harán daño, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo actuar en ciertas circunstancias. Busquen su Biblia entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de este precioso mensaje que hemos llamado el Espíritu Santo. No recuerdo nada, acá lo tengo, el número 5 ya, con respecto. O sea que hace más de un mes que nos estamos reuniendo. Para los que no habían venido, bienvenidos otra vez a la IBC, a esta última reunión del año. Ya este es el quinto mensaje sobre el Espíritu Santo. Y hemos basado esta serie obviamente en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre vos, sobre tu vida, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en, ¿no?, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No es casualidad que hoy hayamos hecho un acto espiritual tan importante como el bendecir a los hermanos que ya están trabajando hace 2 años en Rodeo del Medio, porque es parte de cumplir esto que la palabra de Dios nos enseña. La palabra del Señor nos enseña a encerrarnos en 4 paredes. ¿Sabía eso? En ningún lado dice que usted tiene que encerrarse en las 4 paredes y no moverse de ahí. Sí dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No pasa en la IBC, pasa en otras congregaciones, ¿no? Pero no deje de congregarse, porque siempre es bueno congregarse. ¿Por qué? Porque acá escuchamos cosas que no va a escuchar de repente en los noticieros, perdón con la periodista que anda por ahí, o en algún otro lugar. Simplemente escuchamos palabra de Dios, pero eso no quiere decir que usted tenga que estar encerrado en las 4 paredes y no hacer nada, sino que también dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es una tarea principal que la iglesia tiene que tener. La primera tarea, y dijimos en esta preciosa serie del Espíritu Santo, hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, hablamos de la condición de procedencia que tiene el Espíritu Santo. Como viene del Padre, entonces tiene toda la autoridad para trabajar en nuestras vidas. Hablamos de la condición de necesidad verdadera que la iglesia tiene que tener para poder distinguirse en una iglesia que tiene el Espíritu Santo a una iglesia que trabaja bajo el poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser llenos del Espíritu Santo y otra cosa es tener el Espíritu Santo y nada más. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos por qué sí lo tenemos, porque ninguno puede ir al Padre si el Espíritu Santo no trabaja en su corazón. Desde el primer momento en que algo te atrajo al Señor y a su palabra, es porque el Espíritu Santo ya está en tu vida. Pero una cosa es ser un soldado raso y otra cosa es ser un soldado que tiene el poder del Espíritu Santo para ser testigo del Señor. Y hablamos de la condición de fe que nosotros debemos tener. Quiero que hablemos de un 2021 entonces, de una IBC llena del poder del Espíritu Santo, para que la IBC pueda ser testigo en Godoy Cruz, en Rodeo del Medio, en todo Mendoza y hasta lo último de la tierra. Debemos tener presente en nuestras vidas entonces ser esta iglesia. Y hoy quiero que nos centremos en 3 condiciones que harán de la IBC una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, no tan lejos para que no grites tanto: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo.
La iglesia que quiere declararse llena del Espíritu Santo, ella es aquella que trabaja para ser entonces una herramienta poderosa en el Señor. La iglesia que quiere ser llena, si no lo dijiste por una simple repetición, de que ser lleno, qué pesado el pastor que me hace repetir, ¿no? Si lo dijiste de corazón que querés ser lleno, entonces la iglesia que quiere ser llena del Espíritu Santo es una herramienta poderosa en el Señor. Y no importa qué tan complicado se nos venga el 2021, una iglesia que tiene poder, si está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer, entonces no hay crisis que la quiebre, que la voltee, no hay crisis que la separe, no hay crisis alguna que pueda dañarla. Nosotros como congregación, definitivamente para mí, tenemos todo el potencial para ser herramientas poderosas en el Señor. Pero a mí me surge hacerte esta pregunta, es si estás interesado, no me contestes a mí, decíselo al Señor, no me hagas cara, bueno, abajo del barbijo no puedo ver mucho tu cara, ¿no? Pero la pregunta que me surge a mí es si realmente estás interesado en que Dios te use a construir una iglesia saludable y una iglesia poderosa en su nombre. Si en esta noche estás convencido de que Dios puede usarte como herramienta poderosa, entonces prepárate para este 2021, porque todo lo que enfrentes serás bendito. Eso dice la palabra del Señor. Si nosotros somos capaces de poner en práctica la palabra del Señor, entonces seremos llenos del poder de tu presencia. Entonces, para poder enfrentar este 2021, yo quiero hablar 3 puntos que van a ser importantes. Va a ser obediencia, esperanza y oración. Decí conmigo, obediencia. Decíselo al lado, obediencia, esperanza y oración. Condición de obediencia. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 32. Gracias, Gladys, por el jugo, el agua, no sé qué trajiste, pero gloria a Dios por esto. No tiene alcohol, ¿no? Porque si no va a pensar que la borrachera del Espíritu Santo. Está muy rico este jugo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Si lo tiene, dice amén. Amén. Dice, y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que desobedecen. ¿Cómo? Ah, lo anoté mal. A los que obedecen, el Señor les da el poder del Espíritu Santo. La condición de obediencia es una condición primordial para la iglesia que quiere ser una iglesia poderosa en el Señor. La obediencia al Espíritu Santo es muy difícil de comprender. Es muy difícil de poner en práctica y se alcanza con una madurez espiritual. La obediencia al Espíritu Santo es realmente algo que la iglesia tiene que practicar. Por eso la palabra dice, si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos pondrá. ¿Cómo dice? ¿Alguno lo sabe? Sí. Él nos pondrá sobre mucho. ¿Por qué? Porque la obediencia es una condición que nos va llevando a esta posición de mucho. Si nosotros sabemos ser obedientes al Señor, si nosotros sabemos ser fieles al Señor, entonces vamos a poder ser herramientas poderosas en este 2021. Que a partir del culto de enero, el mundo espiritual se encuentre con una iglesia que ha madurado. Yo les dije recién, un cambio de calendario no hace absolutamente nada, pero un cambio de pensamiento sí hace mucho. Si la iglesia en esta noche quiere pararse frente al mundo espiritual y decir, yo voy a obedecer al Señor y a lo que me envíe el Señor, entonces eso voy a hacer, entonces que se cuide el mundo espiritual, porque la IBC va a crecer, va a avanzar y va a alcanzar hasta lo último de la tierra. Hemos visto a lo largo de la historia
a muchas personas desobedientes al Espíritu Santo, muchísimas personas desobedientes al Espíritu Santo. Y hemos visto perder todo lo que tenían por no serle fieles al Señor y por no ser obedientes al Señor. Si hay algo que a mí me han escuchado decir, es que la posibilidad de la santidad en nuestras vidas es un regalo de Dios y no es una orden. Cuando la palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo, esto no es una orden para la iglesia, la santidad. No es una orden. Simplemente debemos creer y obedecer y entonces actuamos como el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Si la iglesia quiere ser obediente a esta orden de santidad, entonces el Espíritu de Dios puede reinar en su hogar, puede reinar en su familia. Si mi posición de desobediencia, de no sostener a mi familia de una manera fiel, está arruinando entonces mi condición matrimonial, estoy siendo desobediente al Espíritu Santo de Dios que quiere trabajar en mi familia. Entonces cuando viene la palabra de Dios y dice, toda tu familia va a ser salvo, y yo estoy desobedeciendo al Espíritu Santo, entonces no puedo recibir el favor de Dios en bendición. Debemos proponernos ser obedientes al Señor. Señor, ¿querés santidad? Yo voy a lograr la santidad. Quizás falles una y otra vez, pero que no sea con intenciones de fallar, sino que sea por equivocaciones. Entonces ahí donde estás, el Espíritu Santo te levanta, te hace una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer, que puede adorar y alabar el nombre de Dios. Te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Para trabajar en mi familia, yo tengo que entender que debo trabajar por el bienestar de mi matrimonio, por el bienestar de mi familia, por el bienestar de mis hijos. Y esto no es simplemente para el hombre, es para el hombre y para la mujer. La felicidad que tienen que darse uno al otro es parte de obedecer al Espíritu Santo del Señor. La pregunta es, ¿seguimos interesados en que el Señor sea parte de nuestras vidas? Ser una iglesia poderosa es ser una iglesia obediente. Amado hermano, ¿estás para hacer feliz a tu mujer? Amada mujer, ¿estás para hacer feliz al hombre que el Señor puso a tu lado? Y entonces vas a ver la bendición de Dios sobre tus hijos. Y tus hijos la van a transmitir a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos, y tus bisnietos a tus tataranietos, y tus tataranietos a los chosnos. Tomad mate, ¿eh? Y de ahí en más. Tastaravisca la cáscara nieta, decía la chilindrina, ¿no? Y vas a ver entonces la bendición de generación en generación y no de generación en degeneración. La bendición se tiene que ver de generación en generación si estás dispuesto hoy a pararte y decirle al Espíritu Santo de Dios, yo quiero ser una herramienta poderosa en tus manos. Y el juicio comienza por casa. Yo soy el responsable de traer la paz de Dios a mi familia. Y entonces serás bendito en todas las cosas. Que su negocio, que su finanza, que su familia en este 2021 se sujeten al plan de Dios Todopoderoso. Dale a Dios lo que le corresponde a Dios. No te quedes con lo que no te corresponde. Y entonces vas a ver cómo Dios actúa en las cuestiones financieras. Entregale a Dios la vida de tus hijos y vas a ver cómo Dios trae paz en medio de tu familia. Dale a Dios tu matrimonio y decirle, voy a ser obediente, y entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. La condición de obediencia
tiene que encontrarnos en este 2021 siendo un estandarte en nuestra familia. Y entonces la IBC no va a ser una iglesia más que simplemente se reúne los domingos. Va a ser una iglesia que da testimonio del proyecto de Dios para la familia. Podemos salir a todas las marchas que queramos para hablar sobre la vida y la familia y el respeto a la no sé qué, pero si cuando yo vuelvo mi familia es un caos, no tiene sentido ninguna otra marcha. Amada iglesia, la condición de obediencia tiene que formar parte y entonces vas a ver el poder de Dios moverse en tu vida. Segunda condición, dije entonces, la segunda condición será la esperanza. Diga conmigo esperanza. Esperanza. Lucas capítulo 24, versículo 49. Yo lo voy a abreviar, después si usted quiere lo lee. El Señor dice, vosotros quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quédense hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, esperad la promesa del Padre. Los discípulos esperaron en la palabra de Dios y por lo tanto fueron llenos del poder de su Espíritu Santo. Una iglesia que no pierde la esperanza de la gloria de Cristo en su vida es una iglesia que siempre avanza. La esperanza es lo contrario a la desesperanza. La desesperanza nos agita, nos hace movernos ridículamente muchas veces. Muchas veces esos movimientos son sin pensar y nos hacen hacer torpezas que obstruyen la bendición de Dios sobre nuestras vidas, que nos hacen actuar sin pensar, y es porque hemos perdido la visión de la esperanza de este Dios todopoderoso que viene a la congregación en esta noche y les dice, no se preocupen, mi poder se fortalece en sus debilidades. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La esperanza en el Señor tiene que ser parte de este 2021 porque ninguno sabe lo que va a pasar. Todos estamos esperando que termine el 2020 porque piensan que en el 2021 no va a haber más virus y el virus está igual, ¿no? Los muchachos que trabajan en salud, que son varios, tienen el mismo riesgo que el primer día, tienen la misma cantidad de contagios o mayores que el primer día, tienen la misma cantidad de muertos que el primer día. Lo único que ha cambiado un poquito es que el gobierno ya no nos puede tener más encerrados. Pero por lo demás, y cuando vemos la segunda oleada en Europa, entonces nos damos cuenta que la cosa para el 2021 no pinta a cambiar mucho como ahora. Pero, sin embargo, la iglesia que sabe esperar en la palabra de Dios es una iglesia poderosa en medio de la crisis. La iglesia que es llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Una iglesia sin esperanza en las promesas de Dios es una iglesia vacía. Es una iglesia que tiene miembros chatos que vienen a la iglesia los domingos y critican al pastor si estuvo mal, lo critican si estuvo bien, críticas positivas cuando estuvo bien, críticas negativas cuando estuvo mal, critican al hermano o a la hermana por cómo se viste, porque en vez de mirar la promesa, la palabra, escuchar al Señor, ponemos nuestra mirada en otras cosas. ¿Cómo puede el pastor venir despeinado de esa manera? No importa que tan pelado sea, igual
Criticamos al pastor porque viene despeinado, criticamos a la hermana por cómo se viste, al hermano por cómo se viste, sin siquiera ver qué pasó en la semana, qué estuvo haciendo. Una iglesia que no tiene esperanza es una iglesia que no tiene su mirada en la palabra del Señor. Y por lo tanto, la iglesia sin esperanza vive el día a día y se acomoda con lo que tiene. Disfruta del día a día, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal. Oh, ¿viste que hicieron el cielo libre? Oh. Yo no lo necesito. Ay, ay, ay. ¿No? Sin embargo, la iglesia que tiene esperanza es una iglesia rica en la palabra de Dios. La iglesia que tiene esperanza es la iglesia que sale de su boca solamente palabra de bendición para el caído, para el afligido, para el dolido y para el necesitado. La iglesia que tiene esperanza no se deprime en medio de la crisis. Puede llorar en medio de la crisis, pero llora esperando que Dios va a cumplir su promesa de que te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que va a poner tus pies firmes en ese lugar y va a enderezar tus pasos. No es una iglesia que no llora, no es una iglesia que no sufre. Los discípulos eran azotados por causa de la palabra y dice el libro de Hechos, salían gozosos de ese lugar porque eran azotados, porque estaban haciendo lo que tenían que hacer, predicar la palabra del Señor. Una iglesia que tiene esperanza hace estas cosas porque sabe que Dios va a obrar en la vida de aquellos que le aman de todo corazón. ¿Qué clase de iglesia queremos ser, no? Una iglesia que tiene esperanza no es edificada en los rumores. Una iglesia que tiene esperanza no es edificada en la soledad y en la tristeza, sino que son edificados en el poder del Espíritu Santo. La iglesia que tiene esperanza vive la presencia de Dios cada mañana al levantarse. ¿Qué clase de iglesia querés ser? ¿Qué clase de iglesia estás siendo? ¿Qué clase de iglesia el Señor te ha llamado a ser? Yo quiero ser una iglesia edificada por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser una iglesia edificada por el poder del Espíritu Santo? 3 amén, escuché. ¿Quiere ser una iglesia edificada? Ahí le mandé a los coordinadores, si quieren, por favor, pueden pasarle a sus grupos ahora. Ahí está, mira, ahí empezaron a escuchar algunos, ¿vieron? Si tienen... Porque el lema para este 2021 se basa justamente en esto. El lema para el 2021 es basarnos en la esperanza de Dios, en el trabajo del poder del Espíritu Santo. El tema del año que nos va a acompañar, así como fue revelando a Jesús en la primera parte, el año de la revelación, ¿se acuerdan? En el 2019, luego fue revelar a Jesús en equipo. Este año va a ser edificados por el Espíritu Santo. No simplemente vamos a ser una iglesia que va a crecer porque hay revelación, sino que la edificación va a ser por el poder del Espíritu Santo. ¿Mandaron ya? ¿Enviaron? Ahí está el logo para el que no lo pudo ver. Después lo pide. ¿Todos lo recibieron? ¿Alguno no lo recibió? Ahí te lo pasé, Leticia, también para que lo veas, porque no está en ningún GPS todavía. Si alguno no tiene un GPS, va a tener que integrarse el GPS. Igual después vamos a pasarlo. Pero el lema para el 2021 va a ser edificados por el poder del Espíritu Santo. Cuando te levantes luego de esta reunión cada mañana, quiero que digamos esta frase: Señor, hoy quiero ser edificado por tu poder.
No quiero ser edificado por mis pensamientos, por mis situaciones, por mis circunstancias, por los canales de televisión que nos tiran una cosa tras otra, por lo que el mundo dice. Yo quiero ser edificado por el poder de tu Espíritu Santo, por la verdad de tu palabra en mi vida y en mi corazón. Y si tomás la decisión de ser edificado en el poder del Espíritu Santo, vamos a convertirnos en una iglesia realmente poderosa. Si querés ser edificado en tu matrimonio por el poder del Espíritu Santo, clamá cada mañana y decirle: Señor, hoy quiero que tu presencia sea la que edifique mi matrimonio. Si tus hijos están rebeldes o están pasando circunstancias o no te acompañan a la congregación, quiero que ores en esta dirección y le digas: Señor, yo quiero ser edificado en el poder de tu Espíritu Santo. Quiero ser edificado en el poder de tu presencia. Efesios capítulo 2, versículo 22 nos llama a esto, a ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. La IBC, la Iglesia Bautista de Coimen, tiene que ser una iglesia que revele a Jesús, que lo revele en equipo y que sea edificado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Una iglesia edificada por el Espíritu Santo es una iglesia que trabaja para la obra poderosa de Dios, para alcanzar a muchos. Una iglesia edificada en el Espíritu Santo ama al perdido y al necesitado. Ama al hermano. Al que se congrega poco lo ama y lo va a buscar y le dice: quiero que el Espíritu Santo te haga saber la verdad de su presencia, la que yo he conocido. La iglesia edificada por el poder del Espíritu Santo tiene GPS que hablan de la palabra de Dios y que cada vez que se reúnen no hablan de otra cosa que no sea de la palabra de Dios. No hay críticas, no hay peleas, no hay discusiones, porque donde está el Espíritu de Dios hay paz. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios, otros llegan para querer escuchar lo que Dios me ha dado a mí. Tu familia en este 2021 debe ser edificada por el Espíritu Santo para que la santidad de Dios more en tu familia. Para que la santidad de Dios sea quien se mueva. Para que la pornografía no sea la que está arruinando tu familia. Para que el engaño a tu mujer o a tu esposo no sea la que divida la familia. La iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que tiene familias firmes, poderosas en el Señor. Que en este 2021 tu profesión sea edificada en el poder del Espíritu Santo. Sobre todo los que trabajan en salud. Que todos los días salen y no saben si van a volver contagiados o no, ¿no? Lucas, ni les cuento todas las cosas que hace cada vez que vuelve. Yo lo he ido a ver a su consultorio, pobrecito, parece estos que viajan a la estratosfera. ¿No es cierto? Un astronauta. Eso, un astronauta. Porque tienen que estar con todo eso y después no sabes qué puede pasar. Los hermanos, los enfermeros. Y aún los que salimos todos los días a trabajar y nos enfrentamos con un montón de personas. Los hermanos que son albañiles y tienen que entrar a las casas de la gente y uno no sabe con quién está. Pero no perdamos la esperanza del poder de Dios en nuestras vidas. Decirle: Señor, no nos dejes estar en ningún lado que no sea tu voluntad. Y donde estemos, Señor, que entonces seamos testigos de tu poder, de tu gracia y de tu gloria. Que la congregación, que la hermosa IBC, que no ha parado de crecer, no sé si se han dado cuenta que no ha parado de crecer, ni siquiera en la pandemia ha parado de crecer. Que esta preciosa IBC
sea alcanzada en este 2021 para ser edificada por el poder del Espíritu Santo. No puedo seguir mucho más con esto porque si no, no vamos más. Yo ya me copé y quiero seguir hablando, pero voy a ir a la última condición. Entonces, que debemos tener en cuenta para que este 2021 el Señor Jesús, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea parte de nuestra familia, y es la condición de oración. Tuvimos una serie llamada La Oración en esta pandemia. No sé cuántos se acuerdan, cuántos la vieron aunque sea una vez o media vez. Pero la serie, la oración, nos enseñó muchísimas cosas interesantes sobre la oración. Hay un muchacho que se está congregando con nosotros, aunque no puede venir los domingos, porque todo este mes de diciembre él está trabajando a la noche, pero llegó por internet, nos escuchó por internet y ahora está repasando toda la serie de la oración, y toda la semana me manda: pastor, lo que estoy aprendiendo no lo había escuchado nunca. Ya lo van a conocer, en enero empieza él a congregarse ya porque no trabaja los domingos a la noche. Pero la serie de la oración es una serie poderosa, donde hemos visto algunas condiciones. La condición mayor para una iglesia que quiere ser edificada en el Señor es estar entonces en comunión con Dios. Cuando nos enseñaban en la escuela dominical qué es la oración, nosotros repetíamos: hablar con Dios. ¿Se acuerdan? Era: ¿qué es la oración? Hablar con Dios, señorita. Y la maestra decía: muy bien, alumno, es hablar con Dios. Ahora, ¿cómo puede una iglesia tener una relación con otra persona si no pasa tiempo charlando con esa persona? La persona del Espíritu Santo debe pasar tiempo con vos. Debe pasar tiempo hablando con vos y vos hablando con Él. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A través de su palabra. Si no vamos a la palabra, ¿cómo entenderemos entonces lo que Dios quiere para nuestras vidas? Yo siempre pongo el ejemplo en mi matrimonio. Yo llevo 27 años de casados. Por lo tanto, con una mirada puedo decirle la teoría de la relatividad, Poli, ¿no? Una mirada, los que llevamos muchos años de casados ya saben esto. Es una sola mirada. Cuando el nene está portando mal, si hiciste así, sabés que es el mayor; si hiciste así, es el menor, ¿no? Cada familia tiene su forma de comunicarse, y así tiene que ser la iglesia con el poder de Dios. Dice el libro de Hechos que cuando los discípulos iban hacia un lugar, ellos escuchaban en sus oídos si debían ir hacia la derecha o hacia la izquierda, porque el Espíritu Santo los guiaba al lugar que tenían que ir. Ellos sabían que si eran azotados había sido por causa del Señor, para testimonio de su palabra, y a veces queremos que todo nos vaya bien. Si no, ¿para qué entonces? Hago yoga, que me relajo, ¿no? Porque no hemos entendido esto de trabajar en la salvación de nuestras almas, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de lo importante que es para vos, para tu familia y para la congregación ser edificados en el poder del Espíritu Santo. La iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que va a ver cosas grandes y poderosas. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice que Dios le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Si no vamos en oración, ¿cómo Dios puede salvar tu familia? ¿Cómo Dios puede salvar a tus hijos? ¿Él puede hacerlo? Sí. Pero es necesario para mí ir al Señor en oración. Lucas 3:21 dice que fue mientras que oraba el Señor Jesús que el Espíritu Santo descendió luego de ser bautizado. Cuando Jesús sale del agua y entonces todavía oraba, descendió el Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La oración atrae el poder de Dios a nuestras vidas.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3, vemos a Salomón que cuando acabó de orar después de haber construido el templo, dice que el fuego de Dios y la gloria de Dios llenó la casa de tal manera que ni los sacerdotes podían entrar. No se podían mantener de pie. La iglesia que clama por el poder del Espíritu Santo es una iglesia que vive el poder de Dios. Qué bueno sería que empieces a caminar por tu barrio y tu sombra sanara al enfermo. Qué bueno sería estar parado en una esquina y que venga alguien y te diga: creo que vos tenés algo para contarme que yo no sé. Yo lo conté una vez en una reunión de oración, cuando pastoreábamos la iglesia de Virreyes. Salía a caminar a la mañana por la iglesia y me llama una señora y dice: venga, venga, venga. Estaba del otro lado y entonces yo me acerqué y me tiró la pregunta directa y me dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque tengo este problema con mi hijo. Y yo, agrandado, dije: me conoce, soy el pastor. ¿Viste? Agrandado el tipo. Empecé a hablarle del Señor. Le dije: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿A qué iglesia? Me dijo. ¿Cómo a qué iglesia? Le digo: a la iglesia que yo pastoreo. ¿Y dónde hay una iglesia? Acá a la vuelta, soy tu vecino. Ah, no sabía que había una iglesia. Entonces yo le pregunté, le digo: ¿por qué me llamaste? No sé, me di vuelta y algo me dijo que te tenía que llamar. Digo, ¿cómo la iglesia no puede vivir esto todos los días, ¿no? Que vayas caminando, que estés en la fila para subirte al colectivo y alguien se dé vuelta y te diga: yo sé que vos tenés algo para mí. Que los médicos, que los enfermeros, cuando están atendiendo, el Espíritu Santo guía a esa persona, que ustedes sean los líderes espirituales. Y cuando el bocha está en su playa de estacionamiento ahí, mientras va haciendo acomodar el auto, va orando por el enfermo y el enfermo se sana y se baja sano del auto. De verdad, no estoy. La iglesia que se anima a ser edificada en el Espíritu Santo no es una iglesia que hace payasada. Es una iglesia que sabe que es guiada por el poder de su Espíritu Santo y que sabes que si está en el lugar donde Dios le ha dicho que esté, va a ser una iglesia poderosa, una iglesia que va a crecer, una iglesia que se va a ampliar hasta lo último de la tierra, que va a poder recepcionar, que va a poder bendecir y que va a poder ser líder espiritual en el lugar donde está, porque es una iglesia que trabaja para que el poder de Dios sea quien gobierne la congregación. Si queremos formar parte de esta iglesia victoriosa, te invito a que le digas a Jesús que Él sea parte de tu vida hoy. Si querés ver a tu familia buscar al Señor, si querés ver reconstrucción en tu matrimonio, si querés ver sanidad de tus finanzas, si querés ver a tus hijos cuando sean grandes seguir al Señor, o a muchos de ellos volver al Señor, es tiempo de que hoy le digas: Señor, quiero ser edificado en el poder de tu Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 22, sean edificados en el poder del Espíritu de Dios. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás.